Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Le puse como título a esta predicación, La santidad no pasó de moda. Dígale que está a su lado, la santidad no pasó de moda. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, quiero darte gracias en este día tan especial, donde tú nos permites reunirnos, Señor, como iglesia, como familia, y pedirte, Señor, que tu palabra hoy, Señor, nos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Que podamos entender de que tu llamado se cumple en la vida y de que nada ni nadie nos puede apartar de tu amor, pero que nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Señor, en este lugar hay personas que necesitan oír tu palabra, ser consoladas, ser establecidas, ser afirmadas. Otros quizás necesitamos ser confrontados con una verdad y se pueda así destruir el poder de la mentira que pueda tener a tanta gente engrillada, Señor, y esclavizada a tantas cosas que no nos permiten correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sea cual sea, Señor, la situación, tu palabra es la única que tiene poder para transformar una vida, sin importar, Señor, el pensamiento, la cultura, Señor, las filosofías o cualquier corriente pensante. Tú tienes el poder para hacer llegar hasta lo profundo del ser, Señor, tu palabra y cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, cuál es la voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros, hay elementos que nosotros no podemos dejar pasar en la vida cristiana. Tenemos que aprender a tomar muy en cuenta elementos, y hay un elemento fundamental en la vida que se llama la santidad. Diga por favor esto: la santidad. La santidad es una palabra donde hoy está tan trillada y parece pasada de moda. Es más, muchos se burlan de esta palabra relacionando a una persona santa con una estampita, un dibujito o una persona, un mojigato que anda por la vida fuera de una realidad cultural y pensante que vive la humanidad. Pero es un requisito indispensable, es una senda por la cual todos tenemos que aprender a andar en la vida. Eso se llama el proceso de santificación, ¿cierto? Jesús nos llama, acudimos a su llamado, entregamos nuestra vida a Él. Y a partir de ahí, de ese momento, nuestra vida queda apartada para Dios. Es una vida, santo significa apartado. Y es lo que Pablo, a través del Espíritu Santo, lo que nos dice. Él nos llamó a ser santos, a ser apartados, a vivir una vida apartada, pero tenemos que salir de esa dimensión donde antes estábamos sumergidos en lo que Pedro dice: no te conformes a los deseos que antes tenías en tu vida, porque vivías en una dimensión de ignorancia. Fuerte esa palabra, ¿no? Cuando nos dicen ignorantes, es una palabra que suena desagradable. Cuando eras ignorante de lo espiritual, cuando no tenías dimensión de que hay un Dios verdadero, real, un Jesucristo que no es el Jesucristo histórico solamente, el que cuenta la historia, sino que es un Cristo real y verdadero que hoy habita por la fe en el corazón de las personas que lo reciben como Señor y Salvador.
Y este elemento a tomar en cuenta es fundamental para que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros y así reflejar el amor hacia Él. Hay un mandamiento, es el primero, y hoy no se habla mucho de eso, se habla más de que Dios te ama, de que Dios te quiere, de que Dios te quiere otorgar todos los deseos, de que eres un rey, una reina, eres un campeón, eres como, no voy a decir nada, pero que eres un campeón de la vida, ¿cierto? Y no se habla del primer mandamiento, no se habla del primer mandamiento, ¿cierto? Que un requisito fundamental, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El caminar con Cristo, el buscar una vida apartada para Él, te va a llevar a dos cosas. Una es aprender a amar al Señor con todo el corazón. Y cuando tú aprendes eso, aprendes a vivir en una dimensión donde empiezas a sentir aprecio y valor por la gente, no por lo que tiene, no por lo que pueda llegar a adquirir, sino por lo que es, ¿cierto? Y vas a ver en las personas defectos, vas a ver algunas situaciones negativas en su carácter, en la manera de ser, pero tú vas a entender de que tú puedes convertirte en un instrumento de bendición para poder ayudar a esa persona, ¿cierto? Servirle a esa persona. El amar al prójimo no tiene que ver con un amor almático, con un amor emocional, porque no podemos amar a la gente a toda la gente por igual, ¿cierto? Es complicado. Aunque digamos, sí, te amo, pero tú no vas a amar como amas a tu mamá o a tu papá o a tu esposo o a tu esposa o a un ser querido. Tú no puedes amar a la gente porque hay una respuesta a veces que tiene que ver como producto de una relación. Pero el amar a las personas tiene que ver con servir a las personas, cubrir necesidades, poder ser bendición para esa persona. No hacemos nada cuando en la vida lo único que hacemos, y siempre lo decimos hasta el cansancio, es marcar defectos, hacer críticas destructivas de la gente y todas esas cosas que no sirven para nada. Pero lo que nosotros tenemos y la respuesta que tenemos y el amor de Dios que mora en nosotros puede servir para mucho. Decirle que está a tu lado eso. Lo que nosotros tenemos puede servir para bendecir a muchos, ¿cierto? Entonces, para poder comprobar la voluntad de Dios agradable, perfecta, hay unos elementos y nosotros tenemos que tomar en cuenta la santidad como algo vital en nuestra vida, porque para un hijo de Dios no es una opción ser santo, no es un consejo, no es una oferta la santidad. La santidad para un hijo de Dios es un mandato y es una orden que Dios da para no vivir en la ignorancia de mi destino. Cuando Dios me llama, debo aprender a ser santo en toda mi forma de vivir, dijo Pedro, en toda mi manera de vivir. No puedo ser santo en algunas áreas y en otras no. Nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y no puedo, digo, yo voy a ser santo apartado para eso, en mi forma de pensar, pero no en mi forma de sentir, porque eso va enlazado. Y una cosa influye sobre la otra, un área influye sobre la otra. Así que dice, debes ser santo en toda la forma, en toda tu manera de vivir. Es apartar mi manera de pensar, mi manera de sentir, que produce una manera de comportarme, ¿cierto? Un pastor de mucha influencia en nuestras vidas y hoy en el mundo denominó la santidad como limpieza de pensamiento, pureza de corazón y rectitud en el andar. Limpieza de pensamientos, aprender a tener pensamientos correctos y a eliminar los pensamientos que no son buenos, que no traen nada bueno en la vida. Por eso la palabra, Pablo le dijo a una de las iglesias, dijo, aprendiendo a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, lo que pienso honra a Dios, lo que estoy pensando está conforme a cómo pensaría el Señor o cómo el Señor quiere que yo piense. Porque en nuestra naturaleza caída, ¿cierto? A partir del pecado del primer hombre y la primera mujer, la tendencia que nosotros tenemos, somos seres pecaminosos. Nadie nos enseña a hacer el mal, siempre lo decimos. Eso viene puesto en nuestra vida, ¿cierto?
hacer el mal, nadie te enseña, ¿cierto? Nadie, como siempre digo, nadie mandó a su hijo a decir, ¡ay, qué lindo! Lo mandé a Robertito a la escuela de envidiosos porque quiero que aprenda a ser envidioso. O sea, no. ¡Ay, qué lindo! Mi nena es tan dadivosa que pobrecita cómo sufre. La voy a mandar a la universidad de egoístas. O sea, no, eso viene en tu naturaleza. Somos seres pecaminosos, ¿cierto? Entonces, pensar correctamente, diga por favor, pensar correctamente. Entonces, limpieza de pensamiento, santidad es pureza de corazón, tener un corazón puro, un corazón que no tenga nada añadido, que no esté diluido mis emociones con cosas que no tienen nada que ver o que diluyen o tratan de difuminar la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios en mi vida. Pureza de corazón y rectitud en el andar correctamente, ¿cierto? Limpieza, pureza y rectitud. Y cuando todo eso, cuando nosotros alineamos esas áreas de nuestra vida con la palabra de Dios, eso se llama camino de santidad. Dígale que está a su lado, camino de santidad. No, una palabra no muy de moda en estos tiempos. El grado de consagración que yo tenga será determinado por mi forma de pensar en la vida, por mi forma de sentir y por mi manera de actuar. Eso significa tener dominio propio. Diga esto, dominio propio. Aprender a dominar mis emociones. Alguien dijo por ahí, eso no se puede, eso es muy difícil, pastor. Bueno, eso solo se puede si tú impregnas tu vida de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios comienza a llenar tu vida, empieza a formar un pensamiento, la palabra de Dios empieza a actuar y empieza a transformar. Empieza a renovar la mente. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un fin determinado a cada uno de nosotros. Y cuando nos llama, si obedecemos lo que Él determinó hacer, se cumple más rápido. Diga esto, por favor, si obedezco su voluntad, se cumple en mí. ¿Por qué digo más rápido? Porque hay mucha gente que tiene un llamado precioso en su vida, pero no se ha dado cuenta todavía el privilegio que Dios le ha dado, para servir, para vivir una vida consagrada a Él. Cuando su llamado se convierte en un privilegio para mi vida es porque pude entender. Diga por favor, poder entender. Poder entender, porque hay gente con un llamado precioso, con un potencial enorme, pero todavía no ha comprendido. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dijo Juan, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay mucha gente que no puede oír, no puede entender eso, porque no ha entendido a qué nos ha llamado Dios. Hay mucha gente que está más distraída en su futuro inmediato. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces la niña dice, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será mi príncipe? Ay, me quiere mucho, poquito y nada. Y él dice, ¿cuál será mi princesa? Oh, mami, papi. Y están así, ¿cierto? Entonces, ¿qué será mi voluntad? Y el hombre está diciendo, ¿cuándo me van a devolver la finca, la platica, o las bestias, los caballos? Y la gente está pensando en un futuro, decir, en realidad lo que estoy pensando es, ¿cómo cubro mis necesidades emocionales? Y cómo estoy cubriendo y estoy protegido de tener la provisión para que nada me falte en la vida, ¿cierto? Pero estamos más ocupados de esto que de poder entender a qué Dios me llamó. Porque claro, el mensaje de estos tiempos es un poquito diferente a lo que predicó Jesús en muchos casos, ¿cierto? Como el decirte que Dios te ama, que Dios te quiere dar todo, que pídelo con fe, que pídelo con autoridad, que tú eres el rey, que tú eres la reina y que tienes todo eso y que Dios te ama. Dios te ama y es verdad. Pero quiero decirte esto, no depende de nosotros, depende de Él. Depende de lo que Él hizo por nosotros. Si entendemos eso, la consecuencia de nuestra vida será hacer cosas buenas
como consecuencia de decir: Señor, estoy tan agradecido contigo, hiciste tanto por mí, que lo único que quiero es hacer tu voluntad. Y quiero servirte, quiero bendecirte, quiero bendecir a la gente, quiero ser lo mejor que pueda hacer donde tú me has puesto. Y aprendo entonces lo que es el primer mandamiento. Porque no hacemos nada con solamente decir: sí, Él me ama, Él me ama. Pero la pregunta es: ¿y yo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Ese es el primer mandamiento. Eso es lo primero que Dios manda. La gente que camina por la vida cristiana llena de buenas intenciones, con deseo de hacer el bien, pero que no logra salir adelante, es quizá porque vive todavía sumergida esa persona en pensamientos negativos hacia ellos mismos. Entonces tiene pensamientos negativos hacia las demás personas, las experiencias vividas, ¿cierto? Las desilusiones, lo que la gente prometió y que no se cumple, y todo aquello que me han dicho muchas veces que yo iba a hacer y que yo iba a llegar, y se me pasa el tiempo. Entonces las emociones transitan en un tobogán en la vida, en un sub y baja, porque se vuelve inestable la vida. Las circunstancias son las que dirigen su forma de pensar. Entonces las decisiones siempre están condicionadas a las situaciones o a las emociones, y entonces casi siempre se convierten en decisiones erróneas como producto de no tener en cuenta lo que Dios determinó en su palabra para mi vida, para obedecerla y así desarrollar entonces un carácter dirigido por el Espíritu Santo. Diga por favor esto: un carácter dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora en el corazón de aquella persona que le ha entregado su vida. Y va formando en nuestra vida, porque se va revelando lo que Jesús enseña, va tomando un sentido profundo en mi vida, y eso va produciendo algo en mí, va produciendo cambios. Entonces hay gente que tiene un llamado, un potencial tremendo, pero llena de confusión, porque mucha gente dice: yo quiero vivir de acuerdo a lo que a mí me parece la vida, y quiero llegar a conseguir aquello que Dios me dijo que me iba a dar, pero lo estoy haciendo a través de mis propias fuerzas. Entonces se produce confusión, las expectativas se van desmoronando, se producen engaños, hay extravío. Por eso, mira, Pablo le dijo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, Pablo le dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esa es una razón clave que no permite que tanta gente con un llamado precioso, con un potencial tremendo, llegue a coronar un destino supremo. La vida está llena de personas con un horizonte incierto, llena de temores, porque viven pensando: ¿qué será de mi futuro? Entonces hay mucha gente que se llena de culpas, expresiones de derrota, que dicen: hago todo mal en la vida. Y el enemigo se encarga de acusar, y nunca falta el títere utilizado por el enemigo que se encarga de criticar y sigue haciendo daño. Decile por favor al que está a tu lado: Dios no te llamó para eso. Dios no te llamó para eso. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, dice el proverbio, pero la boca del sabio, ¿qué dice? Es medicina. Dios nos llamó para llevar medicina, para llevar consuelo, a través de cualquier expresión que podamos tener, de todo lo que podamos hacer. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para glorificar a Dios. Y mira, es tan importante, porque uno ve tanta gente que parece que su vida dice lo contrario a todas esas grandes cosas que Dios le llamó: dudas, inseguridades, temores, culpas, acusaciones. Cuando no se quiere transitar en la vida cristiana por la senda de la santidad, lo que sucede es que nunca se desarrollará un carácter para vencer la adversidad, para vencer la promiscuidad, a los deseos impulsados por las ofertas que el diablo hace en este mundo constante. Están matando, están debilitando a generaciones enteras que no pueden entender, porque es tan superficial muchas veces lo que se vive, que no parece que Jesús fuera
el genio de la lámpara, que hay que frotarlo y cuando sale tiene que obedecerte a los deseos que tú tienes. Y es totalmente al revés. No te podés conformar a esa vida, porque vos estás para cosas más grandes. Decirle que está a tu lado, no te podés conformar a esa vida. Tu destino es glorioso, tu vida es para bendición, porque Jesús vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y si hay un llamado de Dios en tu vida, aunque vivas como quieras, de todas maneras, aunque vas a sufrir consecuencias, Dios igual te va a usar, porque Dios no se equivoca. Y si Dios te llamó, Él no se equivoca. Y si vas a aplaudir, aplaudirle bien, pero dáselo a Él. Ahora tú determinarás qué clase de vaso quieres ser para Él. Tú determinarás qué clase de vaso quieres ser para Él. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo Jorgito? Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 21. Pablo le dijo a su discípulo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vana palabrería, porque conducirán más y más, dijo Pablo, a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios te llamó para ser un vaso útil, un vaso honroso, una joya, pero tú determinarás qué clase de vaso quieres ser. ¿Qué clase de vasija quieres ser en el hogar? A mí me gustaría ser una vasija donde ponga dentro mío cosas buenas, ¿cierto? Yo creo que a nadie le gustaría ser un elemento de la casa de esos que no son muy agradables, ¿cierto? No quiero hablar algo grosero ni demás, pero ¿a quién le gustaría ser un inodoro? ¿A quién le gustaría ser un vaso, cierto? Yo quiero ser un... Dios igual, Dios te va a usar. Dile que está a tu lado, Dios te va a usar. De todas maneras somos instrumentos de Dios en esta vida. Yo quiero contar una historia muy conocida, pero tomar una arista de esta historia de un hombre que fue llamado para cosas muy grandes, que a pesar de su obstinación, de todas maneras Dios no se equivocó y logró su plan, su cometido, utilizando la vida de esta persona. Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Soba, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La historia es bien conocida, ¿cierto? La historia es la historia de Sansón, y se parece a la historia de mucha gente que Dios llama en la vida para grandes cosas. Mire, déjeme contarle un poquito el contexto, pero Sansón nace en una nación que había perdido totalmente el rumbo. Fue una época de mucha incertidumbre, muchos años, donde el pueblo de Dios no se consagraba y eran absorbidos por conquistas, adversarios que los esclavizaban, los saqueaban y hacían de una vida que había sido llamada para bendición, una vida llena de ruina por no obedecer al llamado. Tenga en cuenta esto: el pueblo de Dios fue escogido
por el Señor y el creador del universo, a los únicos que les había dado un plan de vida eterna y un plan de vida que lo llevaría a salir de la incertidumbre en la que vive el ser humano, solamente fue el pueblo de Dios. Solo ellos tenían esa revelación, nadie más la tenía. Lo único que ellos tenían que hacer era vivir apartados para Él. Y entonces ellos serían conquistadores y no serían conquistados, vivirían en una tierra productiva, tendrían todo aquello que se necesita para desarrollar una vida y dejar un legado a los hijos, a los nietos y a las generaciones siguientes. Ellos tenían todo ese plan, pero no estaban viviendo de la manera en la que fueron llamados. Entonces lo que venía eran castigos, eran conquistas, era ruina económica, eran sequías. Entonces Dios, como es un Dios de misericordia, Dios levantaba cada cierta cantidad de años a un héroe. Diga por favor un héroe. Levantaba un héroe, a un libertador que acudía a los mandatos que Dios estaba, ponía celo por la palabra de Dios y entonces luchaba y libertaba a su nación de los enemigos. Esto era una constante. Ese tiempo se llamó la época de los jueces, de la cual se escribe el libro de los jueces, ¿cierto? Y se levantaban cada tanto tiempo. En su misericordia Dios escuchaba la oración de algunas personas que estaban consagradas dentro de una gran mayoría que no. Y Dios escuchaba las oraciones y no se olvidaba de sus promesas. Entonces levantaba un hombre, esa persona, en algunos casos se levantó alguna mujer también. Y lo que sucedió fue que Dios empezaba a utilizar a personas con diferentes dones y diferentes talentos, les daba una fuerza, una valentía donde aquellos que todos decían no podemos, se levantaban y decían sí podemos, y Dios los utilizaba. Estos jueces eran los que ejecutaban el juicio a las naciones que se convertían en adversarios cuando se levantaban contra el pueblo de Dios. Y la época era tan incierta, era tan difusa la voluntad de Dios en la vida del pueblo, que dice Jueces capítulo 17, versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier similitud con estos tiempos, como dicen por ahí, es mera coincidencia. Cualquiera hacía lo que le parecía. En ese tiempo y en ese contexto nace Sansón. Su misión, su propósito por el cual vino este mundo fue libertar a la nación del azote de los filisteos, un adversario tenaz en la historia de Israel, un instrumento de Dios para enderezar a su pueblo. Y este niño iría a nacer de una mujer estéril y debía someterse toda su vida a ciertas pautas. Jueces capítulo 13, versículo 5. El ángel le dice a su madre: concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire, el nazareato era un voto de consagración, una marca en la vida que llevaría a una persona que fue llamada a ser consagrada santa, o sea, una persona llamada a ser apartada para Dios. El nazareato podía ser voluntario por algún tiempo determinado, pero en Sansón, como Juan el Bautista, era durante toda su vida. Desde el vientre de sus madres habían sido consagrados. Ellos no se podían cortar el cabello. Además, había otras conductas que debían adoptar. Jueces capítulo 13, del 12 al 14. ¿Le aburre el tema? ¿Le parece bien lo que estoy hablando? Sí, gracias por los tres. Perdón, no tengo otra cosa, tengo que decir esto. Sí. Ok, Jueces 13. Dice: entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?, pregunta el padre. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Mire, la vida de Sansón desde su niñez tenía que dar muestras de su consagración. Cuando todos los jóvenes, todos los adolescentes se cortaban el cabello de cierta forma, o se pintaban la cabeza, o se ponían una areta, el nazareo tenía que seguir firme con lo que Dios le había dicho por encima de las modas. Tampoco podían tomar vino, que era la bebida más común en la cultura, ¿cierto? Porque en esa cultura
La gente pisaba uvas, se fermentaban y eso se convertía en la bebida popular, el vino. Era lo más común, pero Sansón no podía hacer eso. Tampoco podía acercarse a cadáveres, tampoco podía tocar algún alimento inmundo o comerlo. En todo eso consistía el voto nazareo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Cierto? ¿Por qué las normas que Dios coloca en la vida no son para hacerme la vida más placentero? Parece que todo lo que Dios dice que hay que hacer es todo al revés de lo que hace la gente, pero yo veo a la gente que se divierte, la mayoría vive bueno, ¿cierto? Se divierte, festeja, tiene sexo sin compromiso y la pasa bien bueno, sin angustia. Y nosotros, ¿por qué esa vida mojigata, las normas de Dios? ¿Por qué establece esa manera de vivir? Dios parece que todo lo que me gusta y todo lo bonito no lo tengo que hacer. Entonces uno ve jóvenes confundidos por todos lados, pensando que Dios anda con un palo así, ¿cierto? Que cuando salís y asomás la cabeza, ¡plum!, te lo pega ahí, para que tenga y para que guarde. Así. Y no es de esa manera. ¿Por qué Dios tiene mandatos y estatutos? Dios establece esos mandatos y estatutos para formar en ti un carácter sólido. Diga, por favor, para formar en mí un carácter. Un carácter vencedor que nos hará estar en pie, que nos hará vencedores frente a las ofertas que este mundo está provocando, que está mandando y que se está tragando vidas, está destruyendo jóvenes, familias, está arruinando sueños con la corriente mentirosa que narcotizan la moral de la gente, que deteriora la santidad en la vida de los hijos de Dios y hay tanta falta de poder y de victoria. En la iglesia se canta, se salen unos hits impresionantes, hacemos, saltamos, damos vuelta de carnero, gritamos y hacemos de todo, pero cuando salimos afuera tenemos que batallar y luchar contra un enemigo que ha tomado posesión en las redes, donde cada hora 4,000 páginas pornográficas nuevas aparecen, donde los jóvenes no viven llenos de confusión, donde lo que bueno es malo y lo que es malo es bueno y no saben para dónde ir, donde los padres, muchos no sienten autoridad para poder decirle a los hijos, esto no está bien en tu vida, esto no se puede hacer, pero ¿cómo voy a poder decirle eso si yo tampoco puedo lograr vencer? Mujeres desdichadas, mujeres solas, mamás prematuras, hijos que no pueden coronar una carrera, un bachiller, porque las drogas los tienen destruidos, arruinados, robando, buscando cómo hacer para poder conseguir y saciar esa sed, esa necesidad que tienen, que no tienen el dominio propio para decir, no voy a beber más, no voy a tomar más estas patas, no voy a ir más a esos lugares. Tiene que haber una vida mejor, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero no te puede dejar vencer por este mundo que va a un abismo terrible, y nosotros tenemos que brillar y tenemos el mensaje, la luz de Cristo está en ti y tienes que hacerla resplandecer. Nos tenemos que levantar como iglesia y todo lo que decimos y lo que cantamos tenemos que afuera vencer y luchar. Voy a recuperar mi hogar, voy a recuperar mi matrimonio, voy a terminar una carrera, voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque soy un hijo del Rey de Reyes y Dios me llamó a vivir para Él. Por eso Dios tiene normas. Por eso Dios tiene mandatos. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma toda una ciudad. Enseñorearme de mi espíritu. Hay cosas que están buenas o que parecen buenas. Hay hombres cuyos caminos parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dice la palabra. La misión era tan importante en la vida de Sansón. Las cualidades que Dios le había dado a Sansón solo podían contenerse si Sansón vivía una vida de santidad. La santidad es la clave. En la dependencia del Señor ahí está la capacidad de poder vivir usando los regalos sobrenaturales que Dios nos ha dado, que Dios reparte para vencer al enemigo.
La vida de Sansón fue un verdadero desastre porque Sansón vivió transgrediendo todo el tiempo, transgredía las normas que Dios había determinado para su vida. La inmoralidad sexual, la promiscuidad, el orgullo, hacer alarde de su poder, lo convirtieron en un antihéroe. Fue llamado para héroe y se convirtió en un antihéroe, más conocido por su torcida moral que por haber libertado a su nación. Todo el mundo durante generaciones se sigue enterando de la intimidad de Sansón. Triste, ¿no? Su vida íntima está publicada en el libro más conocido y más vendido del planeta. Nadie le pone a su hijo de nombre Sansón, ¿verdad? ¿Quién se llama Sansón? Levante su mano. ¿Cierto? Se imagina que venga su hija y le diga, ¿cuántos tienen hijos adolescentes o jóvenes? Levante su mano. Tienen hijos. ¿Y cuánto gustaría que llegue a tu hija a la casa y dice, hola papi, hola mami, quiero presentarte a mi prometido, mi peor es nada. Sí, ¿cómo se llama? Sansón. ¿Cómo? Sí, Sansón. ¿Que tiene algo de malo? Tiene finca, tiene carro, es bonito, me promete fidelidad eterna. Sansoncito es mi amor, mi cuchicuchi. Sansoncito, ¿verdad que nunca me vas a ser infiel, Sansón? No. Y Sansón ahí, estaba haciendo 3 de 15. ¿Cómo le parece, mija? Oigan a esta, oigan. La debilidad en su carácter, la falta de hombría lo llevaron a la ruina. Porque para el mundo la fuerza física es señal de hombría, pero eso se llama machismo. Para Dios la hombría es tener un carácter fiel que aprenda a amar a una sola mujer y deje un legado de fidelidad para sus hijos y para las nuevas generaciones, haciendo lo que honra a Dios cuando nadie lo ve, aunque esté bajo presión, y eso será lo que cambiará la familia, la ciudad de las naciones, y podrá levantarse un pueblo que alumbre con la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia nos advierte lo que sucede cuando una persona se deja seducir por el placer que arruina su destino, por no tomar en cuenta aquello moral y correcto que Dios estableció para desarrollar una vida con un verdadero propósito. Proverbios 22, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional, dice: la boca de la adúltera es una fosa profunda, en ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. ¡Wow! Impresionante. El cristianito playboy que se jacta de su nueva conquista todavía no se da cuenta que Dios lo está echando al agua. Proverbios 6, 23, 26. El mandamiento de Jehová es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. Pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¡Wow! También hay para los hombres. Malaquías 2, 13 al 16. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Porque es uno solo, porque Dios busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. La falta de hombría ha hecho en este mundo un lugar donde la mujer decepcionada y subestimada por quien debería cuidarla y protegerla con fidelidad se levanta con una voz llamada feminismo, que se transformó en una voz de protesta en la sociedad, reclamando un lugar que el mismo hombre le está cediendo porque no es capaz de dirigir.
haciendo de la familia un desastre total. Porque el problema no es machismo ni feminismo. El problema se llama pecado. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de una vez por todas que Él clavó todos los pecados, nos lavó con su sangre, nos limpió, nos perdonó y nos apartó para que vivamos para Él. Por eso no podemos vivir en la ignorancia del pasado. Siempre Sansón antepuso lo que quiso hacer por lo que debía hacer. Y quiero concluir con esta situación que vivió durante un viaje que hizo obstinadamente, porque Sansón le pedía a su padre que le tomara una mujer por esposa que no era la mujer que le correspondía. Pero sus emociones eran tan fuertes que él se quiso casar con una filistea. Jueces capítulo 14, versículos 5 al 9. Dice: y Sansón descendió con su padre, con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. ¿A alguien le vino un león de frente alguna vez? ¿Estuvo en un zoológico y escuchó rugir a un león de cerca? ¿Sí? Yo escucho a mi perro ladrar y ya me asusta. Dice, lo despedazó como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 9, y volviendo después de algunos días para tomarla, está hablando de la mujer que iba a tomar, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Sansón no debía tocar un cadáver, y menos comer lo que había dentro de algo que está muerto. Y esto es lo que el Señor me puso en el corazón para enseñar y concluir con esta enseñanza. Y este es el mensaje, el corazón del mensaje. No se puede comer la miel de un cadáver. Dígale que está a su lado: no se puede comer la miel de un cadáver. No busque lo dulce en lo que está muerto en la vida. Cada vez que una niña está lidiando con un embarazo fuera del matrimonio, cada vez que un padre abandona a sus hijos, abandona a su esposa, abandona su hogar por amor de otro o de otra. Y hoy me aclaro decir de los dos, porque hoy hay que aclarar todo, ¿cierto? Cada vez que una persona busca el placer de la vida en lo que está muerto, está comiendo miel extraída del cadáver. Cada vez que se consiguen beneficios económicos o políticos con fraude, se está comiendo la miel del cadáver. Cada vez que queremos alimentarnos con lo dulce de la vida sin tener en cuenta los mandatos de Dios, estaremos comiendo miel del cadáver. Y eso se llama hedonismo. Diga conmigo, por favor, hedonismo. Hedonismo es un pensamiento que hoy sigue vigente, como sigue vigente la influencia de la filosofía griega hoy sobre el pensamiento colectivo de la humanidad. Y ese pensamiento es tan fuerte que vive luchando contra la teología y contra lo que Dios estableció para el hombre. El diccionario lo define de esta manera: doctrina que identifica el bien con el placer, pasando por alto lo que es moral y correcto, estableciendo la satisfacción como un fin superior. Su principal objetivo es el placer y deleite inmediato como estilo de vida. Comer la miel del cadáver es lo que hace de un propósito maravilloso y eterno en el cristiano un destino de ruina, una vida llena de sobresaltos, de amargas experiencias que hacen de la vida cristiana una vida llena de incertidumbre, porque se ensucia lo que Jesús limpió en la cruz, se mancha lo que Jesús lavó con su sangre, se pisotea el huerto nuevamente como lo hicieron Adán y Eva. Y cuando ellos antepusieron algo gustoso, algo atractivo por encima de lo que Dios había dicho, el deseo sin reflexión
se puede convertir, como dijo un pastor amigo, en el tirano de nuestro destino, que deteriora y arruina el destino de gracia por el cual Dios puede haberle llamado. El plan de Dios es que podamos renovarnos cada día y habitar en su buena voluntad agradable y perfecta. Seguir nuestros deseos del corazón es entregar la voluntad a este mundo que se mueve predicando: haz lo que te gusta, haz lo que tu corazón mande, a través de violines, hermosas secuencias, unas voces angelicales, cantando a mi manera, soy lo que soy. Y tantas cosas que se dicen, adornando con miel lo que está muerto y lo que arruina vidas. Por eso es tan importante, jóvenes, que escuchas, que lees, con quién te relacionas, qué es lo que estás buscando, quiénes son tus amistades. Varón, tú que estás luchando y ya estás por abandonar en tu matrimonio y ya dices, ya no hay más nada que hacer. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son los que te hablan, mujer? ¿Con quién te relacionas? ¿Y cuáles son las voces que estás escuchando en este mundo? ¿A quién acudes primero? El mundo te puede decir, haz lo que tu corazón mande, pero Dios dice, haz lo que yo te mande. Juan 11, versículo 40, Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé dónde puede estar tu vida hoy. Yo no sé qué puede estarte pasando. Pero una cosa sí sé, que si tú estás aquí, y quizás muchos han venido aquí contra su voluntad, y quizás muchos estén aquí porque están esperando cambios en su vida y no ven que pase nada. Quizás esta sea una iglesia más de la que visitas y vas de un lado a otro buscando que algo pase, y como tú ves que no pasa nada, entonces piensas como piensan muchos, ahí no hay poder, ahí no hay unción, el pastor no grita ni revolea demonios por todos lados. Yo quiero decirte algo ya para terminar. Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Póngase de pie, por favor, y quiero terminar con este versículo. Isaías capítulo 35. Ojalá puedas abrazar esta promesa. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Lea conmigo, por favor. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal de manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos.
y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Los torpes tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Mire, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Y los versículo 35:10, no me lo cambies. De Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Dios quiere cambiar la tristeza, el dolor y el gemido de tantos cristianos que caminan por la vida. ¿Sabe lo que es un gemido? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te? El gozo del Señor. Dios quiere darte ese gozo. ¿Sabe? Nehemías dijo algo. Hay pruebas, hay dificultades. Está difícil, está complicado todo, todo es inseguro. Nada nos garantiza que todo va a ir bien. ¿Sabe? Hay gente, estaba hablando con hermanos en Guatemala, hay gente, hay empresarios con hoteles impresionantes, campos de golf, todo. De repente hizo erupción el volcán y se quedaron sin nada. Les cambió todo en un segundo por la fuerza de la naturaleza. ¿Sabe por qué? Vivimos en una tierra que Dios dice en la palabra en el Génesis, le dijo a Adán, y por culpa del pecado de ustedes, la tierra es una tierra maldecida. Y todo lo que había estado en el huerto para bien se transformó en un lugar inseguro, complejo, lleno de dudas, de temores y de angustias, de incertidumbre y de inseguridades. Pero vino un día Dios y no mandó un héroe, sino que Él mismo vino como hombre y dijo: yo los voy a salvar y les voy a dar un motivo eterno. Y vino el héroe de todos los héroes, Rey de reyes, Señor de señores, y se levantó y dijo: no más. No más, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor?